Hola, ¿qué hay amigos? Hace tanto tiempo que no reaccionábamos a un video de esto. Hoy, en lunes de reacción, vamos a reaccionar a la comparación de cuánto tiempo podrías sobrevivir a qué. Pues bueno, eso lo vamos a descubrir aquí. Estamos de nuevo con el canal de comparaciones Yarpad, que creo que ya habíamos reaccionado a algunas de sus comparaciones. Por cierto, estoy grabando, ¿no? Estoy grabando. Así que vamos allá, vamos a ver cuánto tiempo podríamos sobrevivir a... ¿A qué? Lo vamos a descubrir y tenía ganas ya de reaccionar a una tablita comparativa de esta, así que vamos para allá porque después hablamos muchísimo más. El video dura 3 minutos y vamos a ver cuánto va a terminar durando, ¿no? Por así decirlo, porque después vamos a terminar comentando y se va haciendo más tiempo. Supervivencia, 80 años, ok, bueno, a la media yo diría que está un poquito menos y se va haciendo un poquito menos mientras vamos contaminando más, pero... está un poco raro esto porque realmente mientras salen más generaciones se supone que con la tecnología el ser humano debería de aguantar más, debería de sobrevivir más, pero también estamos contaminando más, así que es como que la raya está así y así y así y nos quedamos donde mismo. Ahorita sí te creo que la media sería 80 años, también te creo que es más media que antes por la tecnología evidentemente y las medicinas que hay ahora, la tierra en la que vivimos, pero bueno, en cuanto a si seguimos así con muchísimas cosas, con conflictos, con contaminación y realmente no preocupándonos por el único planeta que tenemos, pues se va a hacer menos a la media de supervivencia y esperemos que para nuestros hijos, nietos, sea 120 o muchísimo más, ¿sabes? Nunca se sabe, esto no se sabe, a lo mejor podríamos descubrir no sé, un medicamento que pare el envejecimiento o que nos haga tener 50 años más de vida, ¿sabes? Y no sabemos, a lo mejor sí estamos aquí en el 2132, ¿sabes? En los Juegos Olímpicos números... ¿Qué sería? Bueno, en el Mundial 2120, bueno ya, no sé qué estoy diciendo. Más del 99% de todas las especies que alguna vez vivieron en la Tierra ahora están extintas. Ahora, bueno, no entendí un poco eso, pero bueno. Supervivencia, 80 años. Sin teléfono. Ah, ok. Bueno, es lo mismo. Para que vean que podemos sobrevivir sin nuestro teléfono. Es lo mismo que con teléfono, sin teléfono. Alcoholismo. ¡Wow! El alcoholismo reduce tu esperanza de vida en más de 20 años. Mantente sobrio. ¿Eso es mentira? Bueno, no. Depende de cuánto agarres la botella, ¿sabes? Porque evidentemente, si eres un alcohólico acá de que tomas 10 botellas de vodka al día, pues bueno, evidentemente, pero 1, 2, así cuando sales, digo, evidentemente eso no creo que lo reduzca tanto, digo, no estoy en pro de esto, pero tampoco lo reduce tanto si sabes, obviamente todo en exceso es malo, pero si tomas poco, tampoco es que te los reduzca 20 o 15 años, porque evidentemente conocemos personas que beben mucho y evidentemente llegan hasta 80 años, digo, nunca se sabe qué puede pasar, eso es lo interesante de la vida. Ok, sin plantas en la tierra, ¿en serio? Nos quedaríamos sin comida mucho antes de quedarnos sin aire. Sin plantas en la tierra, pero ¿qué tipo de plantas? ¿Estás hablando de que sí hay árboles pero no plantas? Porque si no hay árboles, no hay oxígeno. Y bueno, solamente con el oxígeno que hay en la Tierra, es cierto. Es cierto, 14 años. Uf, qué poco. Poco más que los perros, ¿no? Sin corazón. Este es el récord hasta ahora. El hombre terminó recibiendo un trasplante de corazón, pero el dispositivo podría funcionar durante más tiempo. Pues claro, sí, un corazón... ¿cómo se dice de estos? Un corazón que te lo trasplanten. O un corazón... no de carne, como lo tenemos normalmente, sino de... ¡Uy! Cuidado. Pues 18.5 meses, son... Ah, no, perdón, meses. Pensé que años. Sí, claro, porque es menos, ¿no? Pues bueno, supongo que con la tecnología avanzando, se irán incrementando los meses o los años, ¿no? 2 meses sin hacer caca. 2 meses. Tus intestinos se agrandan comprimiendo tus órganos. O sea, evidentemente... Si nos aguantamos y tratamos de aguantar lo más posible, supongo que lo máximo que podríamos aguantar son 2 meses, ¿no? Y luego ya de ahí saldría todo lo que te aguantaste, aunque tú no quieras, ¿sabes? Como una diarrea explosiva brutal, que no quiero hablar de eso. Comiendo solo azúcar. No es la dieta más saludable. Ok, cuidado con azúcar, que evidentemente creo que esto sí
puede reducir más que si no eres alcohólico, pero tomas alcohol de vez en cuando, ¿sabes? El azúcar, cuidado, 2 meses, wow, 2 meses. 5 sieverts de radiación, una sola dosis de 5 sieverts que mataría a más de la mitad de los expuestos en menos de un mes, 30 días. Supongo que cáncer, ¿no? Esto de la radiación, ¿cómo me da miedo? Es una de las cosas que más me da miedo. Por ejemplo, que haya una guerra nuclear. Espero que a nadie se le vaya la olla para lanzar una bomba en estos instantes, en esta etapa de la vida. Sin comida. La mayoría de las personas dicen que no pueden estar en un día sin comer, pero quién sabe. No, sí se puede, sí se puede. Y mientras más grasa corporal tengas, creo que sobrevives más días, porque bueno, te vas comiendo, por así decirlo, el cuerpo humano se va comiendo a sí mismo hasta que ya no te queda nada y eso es un largo proceso, un largo y duro proceso. Intoxicación con alimentos. Cada año 1 de 10 personas en el mundo sufren intoxicación con alimentos. Pero esto como 10 días. O sea, comiendo alimentos intoxicados siempre o... Ok. Sin dormir. Empiezas a alucinar luego de estar 72 horas. ¿Se han quedado? ¿Cuánto tiempo es lo que más se han quedado sin dormir, compañeros? Me gustaría saber eso en la caja en comentarios. Creo que yo... son cerca de 2 días y fíjate, aquí empiezas a alucinar 72 horas después de no haber dormido, pero cerca de, ¿qué serán? Unas 36 horas, no recuerdo cuándo fue, creo que eso es lo más, pero no he llegado al punto de alucinar, pero sí de que se te va la olla, de que se te van los cables completamente, de que ni con un café ya puedes mantenerte despierto, y eran esas horas en las que tenía que... No sé si era cuando estaba empezando en esto de YouTube, pero era cuando tenía mucha tarea, muchas cosas se me acumulaban y también quería jugar, entonces sacrificaba dormir y por favor no hagan eso, compañeros, es una de las lecciones que estoy tratando de aprender mejor cada día. Y aquí, bueno, con 36 horas ya les digo que ya se empiezan a poner mal, como si estuvieran ebrios literal. Bebiendo su propia orina, no por favor, 9 días, qué asco. Sin pulmones. Un certificado de soporte vital te permitiría vivir sin pulmones hasta que parezca un donante. Y como, bueno, en cama, ¿no? Y internado, supongo, porque ¿de dónde recibirías el oxígeno? Con un tanque de oxígeno, claro, es cierto. Calor extremo, estar expuesto a una... ¿En serio? 5 días. O sea, no podemos quedarnos en el desierto que hay un desierto, ¿no? No recuerdo si es el de Sahara o... No creo que sea el de Sahara, sino que otro... en el que constantemente hay temperaturas de 50 grados, entonces te quedas ahí por 5 días, aunque tengas toda el agua del mundo, ¿podrías morir? Wow. Sin cerebro, ¿en serio? Bueno, yo he visto personas... No, no es cierto. Desafortunadamente los bebés nacidos con este desorden no suelen sobrevivir mucho tiempo. Oh, qué triste. 5 días. 5 días, wow. Sin orinar. Bueno, ya habíamos visto sin hacer del 2 en la siguiente, bueno, en la anterior. Y aquí dura menos, dura menos. Creo que lo del 1 es más importante. Mojar los pantalones ahora no parece tan malo, ¿no te parece? O sea, si te aguantas, podrías aguantar hasta 4 días antes de que tu vejiga explote. Quiero entender eso. Wow. Sin tomar agua, mantente hidratado. Eso sí lo sabía, 4 días. Bueno, tendría en cuenta que eran 3 días por así. Pero sin tomar agua podemos sobrevivir menos que sin comida. Colgado boca abajo. ¿En serio? ¿26 horas? Bueno, más de un día al menos podemos. Imagínate, la cabeza... Por eso esta era una especie de tortura, ¿no? La cabeza, el corazón y la parte superior del cuerpo no están preparados para que la sangre fluya directamente hacia ellos como lo están las demás posiciones, supongo. Crucificado, un día. Las personas eran crucificadas desde las muñecas, las cuales son más difíciles de soltarse desde aquí, ¿no? Y de los pies, creo. En el monte Everest, 16 horas. O sea que si quiero ir al monte Everest, solo voy, me quedo 1 hora y ya, si quiero. O unos minutos, porque no puedo soportar aquí. ¿En serio? Wow. Sí, supongo, estar a 8000 metros es como casi estar en el espacio. Bueno, no casi estar en el espacio, pero como estar a una altura de un avión, ¿no? Más o menos. Una estancia prolongada por encima de los 8000 metros sin oxígeno suplementario resultará en el deterioro de las funciones corporales e incluso la muerte. Bueno, evidentemente, para aquellos que tenían la idea de que utópica, bueno, no utópica, porque es posible, pero de que se construyan ciudades voladoras, pues bueno, es más o menos como esto, no podemos estar mucho tiempo ahí. Enterrado vivo. Mientras más pequeño eres, mayores son las posibilidades de sobrevivir, debido a que ocupas menos espacio. Bueno, pues claro, el agobio total. Aquí, ¿ustedes creen que es si ya te enterraron vivo y despiertas, pero ya está toda la arena encima tuya?
y no tienes celular ni nada, ¿eres capaz de sobrevivir? ¿Hay alguna forma de sobrevivir? Porque, bueno, digamos que abres la tapa, pero te cae toda la arena encima. ¿Toda esa arena te mataría? ¿O puedes ser capaz de quitarla y salir? Complicado, ¿eh? Hasta me da agobio. Tomando el ácido de una batería, madre mía, 5 horas, evidentemente, es más que veneno. En un sauna. En un sauna, ojo amigos de Finlandia. La causa más común de muerte en un sauna es por usarlo luego de haber consumido alcohol. Por favor, no lo combinen. 3 horas, wow. No sé muy bien en cuánta temperatura están los saunas, pero debe ser caliente, que bueno. Sobredosis de cocaína, aquí están, por favor, esto sí, en exceso, no como el alcohol, esto sí es malísimo. Mordida de una cobra, 30 minutos, wow, 30 minutos. Pues bueno, el veneno sí que es, sí que hay que tener respeto a las cobras, ¿eh? Yo sabía que los venenos, pues, te podrían causar muchas cosas, pero no que tendrías solamente 30 minutos. Supongo que solamente de la cobra, de las demás no, ¿no? Pero uff. Frío extremo, estar expuestos a temperaturas heladas menores a menos 30. Pero esto, si tienes todas las colchas del mundo y si tienes toda la abrigación, porque he sabido de algunas ciudades de Rusia que alcanzan esta temperatura y sus habitantes salen a la calle. O sea, supongo que si tienes la ropa adecuada puedes sobrevivir, ¿no? Pero si estás, pues evidentemente expuesto, 25 minutos. Reacción alérgica severa. El sistema inmune libera una ola de químicos que pueden ocasionarte un shock anafiláctico. Bueno, sí, depende de qué. Es que, ¿cuándo sabes? Lo peor es que esas reacciones alérgicas, ¿cuándo sabes? Por ejemplo, cuando eres niño y estás probando nuevas cosas, ¿cuándo sabes que eres alérgico a una cosa? Pues cuando la pruebas y te da alergia, ¿sabes? Y hay que estar atentos a ese momento porque, o sea, wow. Eso es lo que me da miedo de las alergias y de probar cosas nuevas, ¿sabes? Digo, a mí me encanta probar cualquier tipo de cosas, pero cuando no sabes y pruebas algo nuevo y eres alérgico, madre mía, qué mala suerte. Cámara de gas. Presuntamente más de 6.000 víctimas fueron asesinadas en el gas Ciclón cada día. Bueno, si lo sabemos, parte terrorífica de la historia y 10 minutos. Uf, no fue lento, ¿eh? Digo, no fue rápido. Paro cardíaco, un paro cardíaco espontáneo puede matarte en cuestión de minutos. 10 minutos, pues pensé que era más rápido, pensé que era fulminante. Lamer una rana venenosa, evidentemente no queremos lamer ranas aquí. Herida de bala, 7 minutos. 7 minutos, bueno, depende de dónde te da la bala, ¿no? Porque supongo que si te da en el hombro o en la pierna, podrías tener un poquito más. Sin respirar, el récord mundial es de 24 minutos. 24 minutos sin respirar, pero ¿cómo es posible eso? Tenía unos pulmones así de grandes, amigos. ¿Cuánto tiempo? Esta también es pregunta para los comentarios. ¿Cuánto tiempo aguantan sin respirar? Hagamos el ejercicio aquí. Hagamos el ejercicio. No lo voy a hacer aquí porque voy a hacer el video todavía más largo. Voy a aguantar como 5 minutos. Nada, es cierto. 5 minutos, de hecho, decía aquí. No lo había visto. Pero no, seguramente son como 30 segundos, algo así. Necesito mejorar en eso. Desangrado. Si pierdes más del 40% de tu sangre, es muy probable que mueras. Bueno, desangrado 5 minutos. Depende de qué tan grande también sea la herida, ¿no? De la sangre. Tragado por una serpiente, 4 minutos. Picadura de una medusa, 3 minutos. Cuidado con las medusas en el agua cuando vayan al mar. Hirviendo en agua, 2 minutos. 2 minutos. Hirviendo. ¡Wow! Imagínense eso. 2 minutos. Aguanta. Que podría parecer poco, pero es mucho. Creo que esa es la peor forma. O no sé si esta o esta. Aquí está quemado vivo, que evidentemente son las dos peores formas, pero ¿qué es peor? ¿Hervido o quemado? Porque a lo mejor quemado... No, ¿es más rápido quemado? No sé. En Marte, con ropa pero muy abrigada, podrías caminar por Marte hasta que no puedas aguantar la respiración. Pues claro, es como estar en el espacio, ¿no? Porque en Marte le pasó lo que no queremos que le pase a la Tierra, ¿no? Es un ejemplo. Y está su atmósfera llena de dióxido de carbono o era algo así. O no sé si ese es Venus, ya me estoy confundiendo, pero bueno, 2 minutos. El caso es que no puedes sobrevivir en el espacio ni en Marte sin traje. Que yo creo que en el futuro ya van a existir trajes, evidentemente, cuando ya vayamos a colonizar a Marte, que yo creo que eso sí lo vamos a vivir, al menos nosotros de
de la generación de nosotros y vamos a estar diciendo, vamos a reaccionar a los primeros humanos llegando a Marte. ¿Se imaginan? Estaría interesante. O grabando un vlog en Marte. Bueno, eso no sé si lo vayamos a ver, pero ojalá que podamos ir a Marte en las navecitas, ¿sabes? Y que vayamos rápido. A ver, ya estoy emocionándome mucho y ojalá. Sin traje en el espacio. Sin traje en el espacio son... Bueno, pierdes la conciencia en 15 segundos, pero 60 segundos, un minuto, Quemado vivo, un minuto también. La silla eléctrica, 30 segundos, o sea, puedes estar enchufado así hasta por 30 segundos, madre mía. Fondo del océano. Ojo, si los antiguos trajes de presión que utilizaban los buceadores de aguas profundas se despresurizaran, madre mía, la parte blanda del traje y todo el cuerpo se aplastaría contra el casco. Bueno, estar en el fondo, ¿te imaginas la presión de ahí? Si en una piscina de 3 metros, yo que sé, bajas hasta el fondo tratando de nadar y ya sientes los oídos así, ¿te imaginas sin casco allá hasta el fondo? En el abismo, en aquello que no conocemos, en todo negro, en donde está todo negro y no se ve ni siquiera nada, madre mía, dentro de un volcán. 15 segundos. Te quemarías antes de tocar lava magma debido a la radiación del calor. De hecho, ni siquiera aguantarías estar aquí en la punta por el calor. O sea, si quisieras hacer un challenge de que voy a la punta del volcán y vean, para ver cuánto calor hace. No, mejor te regresas porque evidentemente no aguantarías nada. O es más... Madre mía. Mira, me está diciendo ya que... Me está diciendo ya esto que debería parar el video aquí. Dentro del volcán... Sí, eso, de que te podría, como lo expulsan varias cosas, te podría dar una roca de esas y GG. 15 segundos, ¿qué es lo último entonces? Guillotina, 10 segundos. Sí, hay eventos, ¿no? Que dicen que después de esto, pum, todavía puedes, bueno, seguir parpadeando y todo eso. Ser cortado a la mitad, serías la mitad de persona de lo que serías en 3 segundos, ok, esto es rápido, Esto es rápido. Madre mía. 15 Gs de aceleración, ¿qué? Para que te des una idea, en las montañas rusas puedes experimentar fuerzas de hasta 5G de gravedad, ¿no? O... ¿Qué? Menor que un segundo. En Venus. Venus tiene casi la misma gravedad que la Tierra, así que sería muy familiar caminar en sus alrededores. Hasta que te vaporices. Porque tiene temperaturas de 430 grados, creo. Y lluvia ácida. 0.05 segundos. Disparo en la cabeza. Fíjense que no creí que esta iba a ser la más rápida. No tenía una en mente que diga qué rápido es. Podría ser quizás una explosión. O algo parecido. O sea, que estés en el punto de una explosión. Pero el disparo en la cabeza, bueno, evidentemente es rapidísimo. Pero yo pensé que, no sé, un segundo de perdido, 3 segundos. Pero wow, es más rápido que todas las demás. Tan rápido que no experimentas ningún dolor. Si se descuenta el dolor psicológico que lleva a apretar el gatillo. Bueno, evidentemente ese disparo en la cabeza es como nada más escuchar el pa y todo se ve negro, supongo. Pero ahí está, otro minuto de 3 minutos que hacemos casi 20 minutos. Perdonen amigos, pero bueno, ahí está. Ahí está el canal también por si quieren reaccionar a más tablas y bueno, nos vemos en la siguiente lunes de reacción.